Arrancamos. Entonces empezamos el día de hoy hablando sobre puntualmente la capa física, que en este caso ¿sí? tiene que ver con el modelo óseo. Entonces vamos a especificar algunas cosas puntuales que están relacionadas con esto. Entonces, pues sobre esta situación nos vamos a dedicar a hablar sobre lo que está encerrado en estas cajitas rojas. Vamos a hablar de conceptos de capa física, vamos a hablar de algunas cosas de implementaciones y en las que puntualmente pues yo necesito que todos se vuelvan bastante duchos. En este caso, probablemente pues tengamos que hacer algunos comentarios. Necesito que me hagan el favor y me pregunten de qué estamos hablando, porque puntualmente vamos a hablar de un concepto que primariamente tiene un propósito. Entonces, cuando hablamos de los elementos físicos de un modelo de red, entonces estamos hablando de lo que principalmente se va a relacionar con la representación de la información digital que supuestamente tiene inmersa todas las estructuras de datos que usted allí manejen en forma de señales. Entonces, por ejemplo, nosotros podemos hablar de medios físicos que van a estar asociados a los conectores. Podemos hablar de conceptos de codificación de datos y control de información. Podemos hablar puntualmente de lo que para nosotros específicamente se puede convertir en un transmisor y un receptor. Obviamente tenemos que definir en ese caso qué tipos de circuitos en los dispositivos de red son los que llevan a cabo esa información o llevan a cabo esa función, perdón, más bien digámoslo de esa manera. Entonces, ¿cuál es el propósito fundamental de lo que uno considera que es la capa física? Entonces la capa física realmente es esto, ¿no? En este caso, bueno, aquí la voy a señalar con mi marcador, la capa física la vamos a extraer como esto. Todo esto que está aquí es la capa física y lo que supuestamente ella puede gobernar. Entonces, se trata puntualmente de que se procese la información, como ya les he mencionado, de forma vertical. En ese caso, cuando va de la aplicación al medio, sufre un proceso de desencapsulación. Cuando la información va o viene desde el medio hacia el usuario, sufre un proceso de desencapsulación. Ese se llama encapsulación, perdón, en este caso estoy hablándolo al revés. Y este sería la desencapsulación. En ese sentido, pues obviamente, pues esto hay que corregirlo un poquito. Esta parte no va. O sea, aquí se encapsula el dato, en esta parte de acá se desencapsula un dato. Entonces, ¿qué sucedía con esto? Pues habíamos dicho nosotros que por la forma en como esto se rige, por la forma en como esto se maneja específicamente, por la forma en como se considera que se manejan el transporte de la información en los equipos de redes, pues aquí uno se da cuenta que cuando la información viene desde la parte de los medios, desde la parte de aplicaciones, perdón, hacia el medio, en ese caso, pues encontramos puntualmente una situación bien clara. Y es que cada vez que la información pasa de capa a capa, o sea, viene de acá, pasa acá, pasa acá, pasa acá, pasa acá y pasa acá, entonces a la información se le va asociando más información. Esto es lo que se supone que se denomina sobreencabezamiento. Cada vez que la información va hacia el medio, sufre un proceso de metamorfosis que hace que en ese sentido, una metamorfosis técnica, que hace que en ese sentido la información vaya considerándose en ese sentido, pues obviamente, más confiable. O sea, cuando la información viene de las aplicaciones al medio, se le asocia más información que hace que ella sea más confiable. Obviamente eso implica que haya redundancia. Ahora, cuando la información viene del medio hacia las capas de aplicación, o sea, sube otra vez hacia el usuario, pues la información va sufriendo otra metamorfosis, pero entonces se supone que ya es un proceso complementario al proceso que se hace en el transmisor. Entonces se recupera la información. No es que se vuelva menos confiable o no, pero acá obviamente se tiene que consignar la directiva o se tiene que dejar determinado de que las cosas sí se están recibiendo bien o que no se están recibiendo bien. Por lo general, en un dispositivo receptor, cuando las cosas llegan bien, se confirman. Cuando las cosas no llegan o no llegan bien, no se confirman. Entonces solo se confirma lo que está bien.
no se confirma lo que está mal. ¿Me han entendido? Ahora con esta situación, pues nos damos cuenta específicamente de que nosotros tenemos un método único para hacer la representación de la información digital. A eso que usamos para esta situación en la cual la información viene representándose por una señal, se le denomina señalización. Entonces, cuando usted está hablando digitalmente a partir de los medios, de un dispositivo con respecto a otro, entonces nos estamos dando cuenta que ellos entre sí están ofreciéndose un lenguaje que se llama señalización. Cuando en ese caso vamos a considerar diferentes tipos de medios, pues obviamente nos vamos a dar cuenta que hay señalización para cables, digamos que para medios específicos, en donde potencialmente, por la arquitectura del material, la información allí queda confinada a nivel de lo que son señales, en este caso, ¿ya? Entonces, por ejemplo, yo puedo confinar la señal en el medio cuando, por ejemplo, hablo de cables de pares de cobre. Yo puedo confinar la señal a nivel de señales de luz en una guía de onda que se llama disque fibra óptica, ¿cierto? Y yo puedo obviamente enviar información usando las características del medio, radiando la señal, pero no confinándola, a través de esquemas de envío de señal por conceptos radioeléctricos. Digamos que allí la conformidad es que la señal va dispersa en el ambiente. Entonces, existen tres maneras de señalizar en estos instantes, ya sea de forma física o sea de forma no física. Si es de forma física, existen dos, que es los medios materiales y las fibras ópticas. Los medios metálicos y las fibras ópticas. Y si es de forma no física, es a través de los sistemas inalámbricos. Entonces, en los tres, puntualmente se considera de que hay señalización. Entonces, con esto ya muy claro, ya entendemos nosotros que en la representación de un modelo de red, nosotros vemos que el desarrollo de las cosas están definidas a partir de ¿dónde? A partir de la parte de enlace de datos, ¿cierto? De la parte alta, en el modelo OSI, en enlace de datos, se considera que las cosas están implementadas por software. Pero a partir de la parte baja en el modelo OSI, de la capa de enlace de datos, que está supuestamente la capa baja de allí, que se llama Media Access Control, eso está implementado por hardware. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que del control de enlace lógico que tenemos en la capa de enlace de datos hacia arriba, funcionalmente todos los hosts son iguales. Y desde la capa de enlace de datos de la mitad de la capa de enlace de datos hacia abajo, o sea, desde el Media Access Control hacia el medio, nosotros encontramos que allí los hosts funcionalmente pueden variar con respecto a los medios específicamente con los cuales estén conectados en red. Entonces, para esto, pues obviamente toca valerse de estándares. Ya en este caso, por lo general los estándares que están implementados en software están definidos por task force mundiales como el IETF. Y los estándares definidos específicamente para la capa física o para el manejo físico de las cosas entre los hosts están definidos, por ejemplo, por organismos como la ITU, la EIA-TIA, el FCC, la IEEE, ISO y ANSI. Bueno, entonces, una de las cosas fundamentales que aquí hay que entender el día de hoy es que nosotros estamos hablando mucho del modelo OSI. Ahora, el modelo OSI es un modelo que ofrece un concepto de estándares que está definido a partir de una gran variedad de países. Yo diría que son más de 140 ya. El modelo OSI se definió en el año de 1984. ¿Eso qué quiere decir? Que antes del modelo OSI de ISO estaba el modelo TCP/IP funcionando. De hecho, fue primero el modelo TCP/IP que el modelo OSI. ¿Para qué se usó específicamente el modelo OSI en este caso? Entonces, la gente que ha trabajado alrededor de esto se ha encargado de que lo que hay desarrollado en los hosts se maneje de forma modular. Entonces, una de estas consideraciones son las que van a comenzar a aplicarse acá a partir de, por ejemplo, las situaciones con las cuales uno quiere resolver un problema.
Para resolver problemas modelados en redes, se necesita segmentar, separar y dividir las cosas. Si usted maneja todo en las redes, todo como un todo, entonces va a tener problemas. Nosotros tenemos que considerar que las cosas en las redes no son monolíticas, son estructuradas. Y en ese sentido, la aplicabilidad que le metió, en ese caso, la IEEE, a todo, de hecho, podríamos decir que a la IEEE le podemos agradecer la consideración de que exista mucha estandarización actualmente. De considerar, podemos decir nosotros que la IEEE hizo que se volviera comercialmente consumible prácticamente todo lo que hay de tecnología en el mundo. Y prácticamente, ¿por qué lo digo? Porque a partir de lo que ellos definieron, hubo personas que comenzaron a entender que esto se podía leer de otra manera y adaptarlo, sobre todo en ese caso, y entender específicamente de que los costos de adquirir tecnología no tenían que ser tan altos. Yo me acuerdo, ojo con lo que estoy contando, que más o menos por ahí en el año 87-88, un computador costaba 4 y 5 millones de pesos. ¿Quién compraba un computador en esa época? Pues era mejor comprar un carro. ¿Ya? Así de sencillo. O comprabas una casa. Uno ni sabía, pues. Porque eran... esto era... los costos eran impresionantes. La tecnología no era para todo el mundo como lo es ahora. Asequible. Ya, en ese caso. Entonces, considerando esta situación, entonces nosotros es que comenzamos a encontrar prácticamente la necesidad de entender estándares. En ese caso estamos hablando de los estándares de capa física. Por ejemplo, esta es la lista de la familia 802 en las cuales ustedes pues, pueden encontrar la definición del 802.2, 802.3, 802.8, 802.11, 802.14, 802.15, 802.16, que son de pronto como las 802.10, 802.9, que son de los puntos como tal en los cuales uno pues se refiere a esto como las fuentes primarias de información, en este caso. O sea, usted lee un paper o la definición de una norma a partir de aquí y está leyendo, hagan de cuenta, disculpen con todo el respeto, es como estar leyendo la Biblia. ¿Ya? En ese caso. Bueno, entonces, otra de las situaciones que de pronto tenemos que entender nosotros es que, pues, como a todo hay que darle una interpretativa, en la parte de la red, en la capa física, tenemos que considerar nosotros que todo se implementa a partir de reglas. Por ejemplo, a ustedes lo mandan a construir un edificio que tiene que tener bienes, redes y servicios. Y eso tiene que tener a su vez redes, en ese caso, y sistemas de información. Pues hombre, usted tiene que cumplir con unos reglajes específicos para conformarse a estandarización y poder entregar específicamente un buen resultado. Entonces, partir de estas situaciones implica que usted tenga que conocer no solamente estándares de la IEEE, los estándares asociados a la capa física por lo general los han definido en ese sentido la TIA y la EIA, la Asociación de las Industrias de Telecomunicaciones y la Asociación de las Industrias de la Electrónica. ¿Por qué hablan de esta situación? Porque es que ellos han comenzado a determinar, por ejemplo, con la norma TIA-EIA 568B, TIA-EIA 568A, la consideración de cómo debe ser la construcción y definición de los estándares de cableado para telecomunicaciones en edificios comerciales. Y por lo general se definen unos requerimientos específicos con los cuales usted puede en ese caso hacer manejo. Ahora, también hay unas divisiones en cada una de estas normas en donde se habla de cable de pares trenzados, normas, estándares, el manejo de la fibra óptica, los estándares de cableado, pues, todo el mundo tiene que saber en ese caso. Otra de las situaciones está, por ejemplo, para definir cómo deben de ser los recorridos y rutas y manejos de espacios. O sea, usted le están diciendo, hágame el favor y me hace un data center. Entonces usted se imaginará que es un cuarto lleno de computadores, pero vaya o un cuarto lleno de servidores, pero vaya y conéctelos, vaya e implementelos, vaya y hágalo de forma técnica. Entonces, por lo general, ese tipo de cosas ya están escritas. Entonces, por ejemplo,
una norma básica. Si yo tengo que implementar como mínimo un rack de 2.5 metros, 2.24 metros, de 80 por 80, ¿cómo es el tamaño mínimo específico que tiene que tener el cuarto donde lo voy a colocar? Hombre, pues si yo estoy haciendo cableado estructurado, entonces un cuarto lo tengo que implementar prácticamente solo para colocar ese armario. Y eso tiene que tener un área mínima. El área mínima supuestamente que tiene que considerar esto es de más o menos de paredes de 3 por 3. ¿Cierto? Solo para eso. Porque si usted piensa que el cuarto del cableado estructurado es para que usted vaya y guarde los trapeadores, para que vaya y meta la greca, para que lo use en ese caso de bodega, para guardar lo que no necesita o para esconderse de vez en cuando, entonces resulta que perdió el año. Entonces, este tipo de cosas implica de que, pues, primero que todo, son emplazamientos en los cuales hasta unos márgenes de seguridad hay que considerar. Entonces, ¿eso qué nos lleva a pensar a nosotros en la parte de la capa física? Pues hombre, yo les voy a contar lo siguiente. En la parte de la capa física, pues obviamente toca incluir, en ese caso, las tecnologías básicas que supuestamente en esto se han llevado a cabo. Entonces, primero que todo, pues esas áreas básicas implican que usted entienda que son señales. Específicamente, como son digitales, lo que hemos estado considerando, entonces pues obviamente hay que entender qué hay representado en cada cosa. Creo que con ustedes ya hicimos esa parte. Importante entender también que dentro de las áreas básicas de los estándares de capa física están los conectores, los huecos. Y no solamente los huecos, sino los plugs con los cuales usted asocia un dispositivo con otro, a partir de una disposición de interfaces o tarjetas de red. Y además de eso, puntualmente, cómo hacer las cosas de una forma regulada y regentada, con específicamente normas en uso y normas actuales. Entonces, yo no me puedo llegar a pensar que todo esto funciona porque sí o porque no. Las cosas tienen un orden, en este caso. Entonces, por ejemplo, la capa física está definida también en ese sentido con unos principios fundamentales. Esos principios fundamentales nos hablan como de forma primaria de los componentes que supuestamente dispone la capa física. Otra de las cosas puntuales acá es cómo se maneja la información. En ese caso, o sea, teniendo en cuenta de que la información se usa codificada para luego volverla ¿qué? Una señal. Entonces esas cosas son las cuales son las que usted debe de considerar antes de ir a meterse con esto. Si a usted no le gustan los estándares de capa física, entonces pues no se meta, porque tampoco lo necesita. Si usted es una persona que solo quiere configurar dispositivos y hacer redes, usted parte del hecho de que la capa física tiene que estar bien. Pero si sus cosas no funcionan, entonces tiene que comenzar a pensar en que hay que descartar el manejo de las señales, si está bien o no. Entonces, como aquí en Colombia esta situación no es tan simple, porque una persona que tiene que saber de esto, de redes, tiene que saber no solamente del concepto lógico, sino también del concepto físico. Entonces, esto se vuelve prácticamente una necesidad en ese caso. Entonces, ¿por qué? Porque eventualmente ustedes se van a encontrar que las comunicaciones provienen del concepto del manejo de la comunicación humana. Entonces, y obviamente concebir la comunicación hoy en día involucra que usted consiga cómo volver la información natural en información digital. Y obviamente esto la pueda transportar a través de medios físicos. ¿Está claro hasta ahí? ¿Tienen alguna pregunta? Ok. ¿No hay preguntas? Profe, No, profe. Bueno, No, esperaba profe, que yo me no tengo preguntaran. preguntas. Pregunten algo, hola. Profe, eso siempre es bastante complejo. ¿Cómo? Ahora, digamos,
¿Qué? Pues no sé, ¿me escucha? Sí, es que lo estoy escuchando lejos. Ok, ya mejor. Bueno, ¿qué es lo que estás diciendo? No, que obviamente que pues de pronto pienso yo que, o sea, no hay preguntas porque obviamente ya es algo complejo y pues que la universidad ha tratado de, digamos, pues en eso de la red y todo eso enfocarte, pero pues siempre que es algún mundo, o sea, como donde tiene que haber mucho sistema, muchas cosas y Bueno, todo eso. jovencito, déjeme contarle algo. Aquí el responsable soy yo, no es la universidad. Y yo Sí, tengo que claro que coger sí. la complejidad que esto tiene para que ustedes me entiendan. No, y, o sea, y es muy interesante, o sea, todo lo que puede hacer a través de las telecomunicaciones, sino que así mismo es un nivel de complejidad, pienso yo. Bueno, tranquilo. Entonces ahorita vamos a hacer Profe, algo especial para dejar esto un poquitico más claro. Me has, profe, me has dado una idea. Señor, ¿alguien habló? sí, profe. Profe, una pregunta. En los protocolos de comunicación, pues que los dictama, como dicen los reglamentación la IEEE, Ajá, de la comunicación Wi-Fi, del 802.11, A, B, C, G, N, pues todos esos. ajá. Eso radica es cada vez que va avanzando es en el hardware, ¿sí o no, profe? No, ponme cuidado. Primero que todo entiende una cosa. A veces uno cree que esas consideraciones son por hardware. Y te voy a contar una realidad. Yo creo que esta situación, lo primero que tenés que entender es que para, por ejemplo, simplemente, ¿qué fue lo que pasó con la norma IEEE 802.11? ¿De dónde salió? La norma IEEE 802.11 salió específicamente de usar puntualmente y de forma básica las redes cableadas. Entonces, cuando vos usas una red cableada y entendés que se te da la necesidad de hacer una interconexión de algo de forma no cableada, entonces, ¿qué te pones a hacer? Pues te pones a trabajar en modelos físicos y en modelos matemáticos para poder manejar la información. Pero pues en las redes cableadas se notaba que había nodos receptores y nodos transmisores. Entonces, ¿qué hizo la gente? Extrapolar el concepto de la norma de la red cableada y considerando de que habían radioenlaces, entonces se hicieron conceptos de transmisión-recepción para cortas distancias, en este caso, a unas relativas tasas de referencia de capacidad de transmisión, para que pues, puntualmente uno pudiera disponer de un concepto de red más simple de implementar, entre comillas. Entonces, ¿qué necesidad hubo de acá? Pues de pensar que los esquemas de empaquetamiento de la información, el entramado, la forma de manejar la asociación de los dispositivos a la red, pues tiene que modificarse un poco. Entonces, se habla de un nuevo estándar. Entonces, eso hace que supuestamente se comience a determinar y a evolucionar. ¿Cómo se evoluciona con eso? No es que alguien se inventó lo último en Guaracha, sino que hubo una evolución a partir del manejo de las señales. ¿Por qué una señal es por ejemplo, por qué es más rápido un estándar con respecto a otro? Porque puntualmente lo que se ha hecho con el modelo matemático y con el modelo específico y físico del manejo de la señal es hacerlo más eficiente. ¿Eficiente en qué sentido? En que en ese caso el procesamiento, el transporte de los datos sea mucho más, digamos que, más rápido realmente. Entonces, ¿qué hace que supuestamente una red sea más rápida que otra en el mismo estándar? Por ejemplo, la mejora, potencialmente hablando, en los esquemas de codificación. Eso tiene que ver con matemáticas. Eso no es nada que supuestamente diga que es que yo tengo una tarjeta de red mejor que otra. En esencia, todas las tarjetas hacen lo mismo. Lo que pasa es que va a depender de cómo usted considere manejar un estándar en ellas. Profe, Señor. por ejemplo, la capa física de Ethernet, la 10, la 100 y la 1000, eso sí ya tiene que ver netamente hardware, ¿no? ¿Qué pasó allí, jovencito? Precisamente usted se paró en el borde del concepto. Mire bien. Mira bien esta diapositiva, en este caso, ¿cierto? Precisamente estamos hablando de Ethernet, de 10, 100, 1000 y giga, y 10 giga.
Supuestamente, en este caso, hemos hablado aquí de una vez de que para poder nosotros leer un estado de información hay que mirarlo desde el punto de vista digital, desde el punto de vista discreto. ¿Cierto? Entonces, como desde el punto de vista discreto, en ese caso, nosotros tenemos un tiempo, ese tiempo de bit es lo que supuestamente, en ese sentido, tiene que ser de interés para alguien que maneje la capa física. Si yo, por ejemplo, tengo un tiempo de bit de X cantidad y me demoro X cantidad de tiempo, entonces, ¿qué pasa si el tiempo de bit lo reduzco a la mitad, o sea, a X medios? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que la ranura de bit voy a comenzar a hacer más pequeña. Pero entonces eso quiere decir que la velocidad de lectura tiene que ser más rápida. Entonces eso habla de una frecuencia. Entonces, en otras palabras, el 10-100.000 se va logrando cuando el tiempo de bit o la ranura de bit no se va ensanchando, se va angostando. ¿Sí me están entendiendo? O sea, ¿qué es lo que sucede con esto? Para pasar de 10 a 100, hubo que coger el tiempo de bit y reducirlo en 10 veces. Y así sucesivamente hasta lo que hoy en día se llega a las velocidades actuales. Entonces, cada vez que vos, por ejemplo, me hablas de un estándar, por ejemplo, de manejo de velocidad en redes de Ethernet, que Ethernet, entre otras cosas, no es de IEEE. Ethernet salió de otra manera. Eso lo vamos a ver específicamente en las siguientes clases. Entonces, resulta que pasar de una velocidad de 10 a 100 implicó ser más rápido en los tiempos de lectura. Pero en estos tiempos de lectura, ¿dónde? Pues supuestamente leer esto más rápido, estas cosas. Entonces, fue cuando en ese sentido, pues obviamente se comenzaron a mirar esos tiempos de bit, cómo había que moverlos, ¿sí? En variaciones de fase, en variaciones de frecuencia, o en variaciones de amplitud, o en mezclas de ellas. Entonces, yo me acuerdo que yo dije que hablaba del ASK, del FSK, del PSK, del QAM. Entonces ese tipo de cosas son las que acá específicamente se van a aplicar. Entonces las modulaciones son las que hacen que puntualmente las cosas sean más rápidas. Entonces hay variaciones en amplitud, variaciones en frecuencia y variaciones en modulación, usando un reloj de referencia. Entonces caen más bits cuando es 10, 100.000, por ejemplo, caen más bits en la comunicación. No, te voy a decir una cosa. Hay otra cosa que también hay que mirarla y eso lo vamos a decir más adelante. Cuando usted lee datos a 10, a 100 o a 1000, está leyendo siempre el mismo dato. O sea, ¿eso qué implica? Que el estándar específico de capa de red, de capa física para manejo de redes es escalable. A usted le da lo mismo mandar la información a 10 que mandarla a 100. La información es igual. Obviamente, ¿quién llega más rápido? Pues la información de 100 que la información de 10. Porque es que lo que estás hablando allí es específicamente desde la capacidad definida de transmisión que estás asociando al medio. No sé si se acuerdan que yo hablaba de una cosa que se llama capacidad de transmisión, que en últimas tiene que decirles a ustedes, puntualmente hablando, qué es realmente cómo es realmente la representación de velocidad de un canal. Y en otras palabras, ¿cómo es que yo tengo que salir a la calle a decir y a describir el concepto del ancho de banda? ¿Ya? Entonces el ancho de banda, desde el punto de vista digital, me define a mí cómo la capacidad de transmisión de un sistema es capaz de ubicar datos en una interfaz por unidad de tiempo, en un punto de referencia de un circuito de comunicaciones. ¿Sí me han entendido? Eso es lo que ustedes tienen que decir en la calle. Si ustedes dicen una cosa diferente, yo no los conozco. ¿Quedó claro? ¿Quedó claro? Bueno, porque básicamente esa es la realidad, ¿no? En ese caso. Ahora, de esta vaina, pues yo, hombre, voy a hacer un pequeño salto. Me voy a quitar de aquí. Yo no sé si ustedes se acuerdan que precisamente con ustedes voy a echar a andar una máquina virtual. No sé si se acuerdan que yo por allá utilicé, en este caso, ¿sí?, un pequeño software para hablar específicamente de lo que eran las señales. ¿Se acuerdan o no? En los
Sí, sí. ¿De qué creen que voy a hablar yo? Que tenía como Simpson. Ustedes se acuerdan de eso, ¿no? De que ahí estaba Homero Simpson. Bueno, listo. Sí. Bueno, entonces vamos a hablar puntualmente, voy a aprender la máquina, o sea, voy a hablarle, ahorita sí vamos a hablar en serio de estas cosas. En este caso, aunque pues ustedes ya lo vieron, lo voy a recordar. Entonces, vamos a hablar de la codificación de los datos, ya que por ahí hay un joven que me está preguntando que por qué un estándar es más rápido que otro, pues precisamente de eso vamos a hablar. Eso es la realidad de esto. Entonces, en ese caso, para hacer transmisión de datos, en ese sentido, en banda base, nosotros tenemos que hablar de dos cosas que puntualmente existen en los sistemas de comunicaciones actuales. En los sistemas de comunicaciones actuales existe una cosa que llama el concepto del manejo de la codificación. Una cosa es la codificación en la fuente y otra cosa es la codificación para la línea de comunicaciones. En todo sistema de comunicaciones se espera que puntualmente haya un concepto de doble codificación y se le dé manejo puntual a lo que son datos digitales, considerándolos allí como señales digitales. Entonces, en ese caso, pues acuérdense que nosotros habíamos definido términos como cuáles, de que los modelos de codificación eran unipolares o polares, en ese caso, y que eso implicaba considerar dentro de ellos una tasa de datos, que estaba definida específicamente por la duración o longitud de lo que, en ese sentido, se tome un tiempo de bit o un bit, ¿ya? Y obviamente pues la tasa de señalización era considerada como aquella cosa que definía o hablaba de la tasa de modulación, que en otras palabras a eso se le decía medida en baudios, ¿cierto? Entonces nosotros consideramos acá definir muchas cosas, entre las cuales pues primero que todo que esto era manejado en canales de comunicación en donde se disponía específicamente un concepto de relaciones de señales, pero también ruidos incidentes, y eso implicó hablar de lo que era la relación señal a ruido. También determinar puntualmente de que dependiendo de ese tipo de cosas había un incremento o decremento de una cosa que se llamaba la tasa de errores de bit o ver. Y además de eso, pues eso involucraba que lo que usted hiciera o no iba a ser especificado en un concepto que definía un espacio para enviar información que se denominaba ancho de banda. Entonces, en ese caso, pues hubo que considerar algunas cosas para entender los esquemas de codificación, entre ellos estos aspectos que estoy aquí mostrando. Obviamente, esto ayudaba a caracterizar los esquemas de comunicación. Entonces, hablar del espectro, hablar del manejo del reloj, hablar de la detección de errores, hablar de la interferencia de señales e inmunidad al ruido, hablar de la complejidad y el costo, eran aspectos específicos para llegar a determinar y definir cómo había que manejar un código. Entonces, en la transmisión de datos, específicamente, había que comenzar a mirar muchas de estas cosas en los canales de comunicación. Entonces, íbamos a hablar de los códigos de línea y íbamos a detallarlos todos, en este caso, o a detallar los que más se pudiera. Pues obviamente ellos hablaban de unas características puntuales dependiendo de cómo se definían o no. Entonces, uno podía calcular, por ejemplo, este es el de no regreso a cero. En ese caso, definía un ancho de banda. Este es el espectro, en este caso. Era un código unipolar, ¿sí? Como pueden apreciar. Y obviamente, pues tenía unas características. ¿Para qué servía este código? Pues para ensayar. Porque no permitía detectar errores. Estaba en función de la diferencia de los voltajes, la inmunidad al ruido. Porque pues eso implicaba muchas cosas. No usaba señal de temporización, bueno, tenía otros aspectos importantes. Aquí, por ejemplo, pueden apreciar ustedes el estadio de un código unipolar, en ese caso, en donde puntualmente, pues para definir un tiempo de bit, hablaba de un ciclo completo de señal. Entonces, acá puntualmente el ancho de banda de eso, pues era un poco más diferente. Fuerte, escuchan lejos. Me voy a poner un audífono. Ya me voy a cambiar. Entonces, acá, ¿sí me escuchan ahí? ¿Me escuchan ahí? ¿Peor? ¿Esto es peor? Espérate, unos marca Bose. Espérate un segundito. Va a tocar cambiar acá. Esos son los chichis. Ahora les muestro los marca Bose que compré para esto. Entonces toca colocarse cosas buenas.
obviamente pues esto involucra que uno tenga que invertir en su trabajo, ¿no? Pues si esto es para esto. Bueno, ¿qué tal estos? ¿Ese está mejor? ¿Ese está mejor? Jóvenes. Bueno, denme un segundo. Ahí estará mejor. Aló. Espérate un momentico que estoy cambiándome de red. Voy a dejar la inalámbrica. Me voy a conectar por el cable de red. Y ya le voy a meter unos audífonos a estos mejores. Espérate un segundo. Ahora que es que estamos aquí, como está esta máquina virtual también corriendo, pues esto se está comiendo los recursos de esta máquina también. Entonces, pues es que tenemos muchas cosas montadas, ¿no? Hay que entender también que pues esto no es lo mejor del mundo. Voy a apagar la tarjeta de red. Esta vaina, hombre. Digo que esa máquina tiene 16 GB de RAM, ¿no? Voy a tener que montarle a esto. Voy a desconectar esta. Entonces ahí tiene que liberar recursos. Ahorita estamos por la red cableada, ¿no? Entonces, ¿sí me están entendiendo todos? ¿Me están escuchando? Ya andamos a 100 ya andamos a 100 megas. Se supone que ya andamos a 100 megas. ¿Sí está claro? Ahorita sí hable, pues a ver. No, mira, eso que hablamos el semestre pasado, precisamente es la base de esto. Si vos, por ejemplo, acá, supongamos que estamos hablando puntualmente de la implementación de un canal de información, ¿cierto? Entonces, vos lo vas a dimensionar de acuerdo a las características de modulación digital que pueda soportar. Entonces, si vos querés, en ese caso, hacer una multicanalización, pues no vas a usar un QAN 16, vas a usar un QAN 64 o un QAN 128. Exactamente, entonces no, obviamente pues esa implementación tiene que llevar todas esas cosas. Bueno, entonces continuemos acá. O sea, cuando vayas a escoger una modulación tiene que ir de acuerdo al compromiso de manejo del ancho de banda que quieras hacer. Entonces, para eso es que estamos hablando de los códigos. Entonces, en ese caso, ¿sí? Si es de mucha importancia considerar esta parte, pues obviamente tenemos que hacer un análisis de cuáles son los mejores códigos. ¿Por qué? Porque es que resulta que los mejores códigos van a implicar temporización,
detección de errores, funciones de diferencia, funciones de manejo de la diferencia entre los voltajes para saber la inmunidad al ruido, o sea, qué tan bueno es un código, qué tan bueno es específicamente el manejo específico del espectro y qué cosas a nivel de transparencia en ese caso hacen de que usted no se le confundan los datos. Entonces, todas esas cositas van a comenzar a sumar aquí una gran cantidad de cosas. Esta es una descriptiva que creo que ya la hicimos. Por ejemplo, este era el código AMI. El código AMI hablaba específicamente de que esto era un 1 y esto era un 1. ¿Pero por qué era un 1? Porque cuando habían datos específicos en 1, siendo un código bipolar, pues aplicaba una alternancia. Cuando había un 0, pues no había nada. Y eso era básicamente eso. O sea, y esto había que entender para qué era el código. El código, por ejemplo, manejaba temporización, permitía detección de errores, tenía buena inmunidad al ruido. De hecho, la transparencia era buena porque a usted le podía en ese sentido, digamos que identificar un buen 0 y un buen 1 en este caso, porque esa era la importancia que tenían los códigos en ese entonces. Y llegaba el Manchester, por ejemplo. El Manchester fue como, por ejemplo, los primeros códigos que se usaron en Ethernet y en fase Ethernet. Aunque les voy a contar lo siguiente, pues en ese sentido, pues nosotros íbamos a aplicar acá unos tipos de codificación un poco diferentes. Por ejemplo, si vamos a hablar de las codificaciones básicas, esta es la lógica, el código TTL, el TTL. O sea, aquí había un 1 y esto era un 0. Esto era un 1 y el resto ceros. Entonces, estas eran las reglas de codificación. Por ejemplo, acá dependiendo de esto es el de no retorno a 0 con nivel y el de no retorno a 0 invertido. Entonces, este era bipolar. Entonces, el 0 era alto, el 0 era bajo, el 1 era alto. Y acá, no retorno a 0 invertido, hablaba de que el 1 mostraba transiciones. Cuando no había transición, había un 0. Y en ese caso, el del Manchester encontrábamos nosotros puntualmente cuántas clases, el positivo, el negativo y el diferencial. El positivo hablaba de que el 1 hacía transiciones completas en un estado de bit, que comenzaban abajo y terminaban arriba para el 1. Y para el 0 comenzaban arriba y terminaban abajo. En el positivo. En el negativo era lo contrario, pues era como el espejo. El 1 empezaba alto y terminaba abajo. Y el 0 empezaba abajo, el 0 empezaba abajo y terminaba alto. Que había un Manchester diferencial, que hablaba de que si había un 1, no habían transiciones en el comienzo del intervalo. Si había un 0, sí habían transiciones en el comienzo del intervalo. Entonces, que esa consideración también se manejó. En ese caso, como pueden apreciar, esto era un código. Este que está acá era un código de 2 niveles. De 2 niveles. Pero en ese caso, por ejemplo, este que se utilizó en fase Ethernet, este es el MLT3, este tiene 3 niveles y hablaba de transiciones. El 1 siempre hacía transición al siguiente estado de nivel, el 0 no hacía transición. Entonces esas eran las reglas puntuales que acá se montaban. Entonces en ese caso, determinando esto, ¿cierto? Entonces uno podía ejecutar dentro de estas cosas. Les voy a mostrar, pues fue lo que les mostré yo en un comienzo. Esto es importante recordarlo, ¿cierto? Pues lo que hemos hecho en el semestre pasado. Entonces aquí estaba eso. En este caso ahí está lo de las antenas también, acuérdense. Y esa era la parte de codificación, ¿cierto? Entonces en esa parte de codificación, lo que hacíamos nosotros, pues esto ya lo deben de tener ustedes claro para todos. Entonces lo que hacíamos nosotros era hacer lo siguiente. Si por ejemplo queríamos una codificación, entonces por ejemplo aquí me estaban diciendo que hiciera el de no retorno, el de retorno a 0. Entonces acuérdense, si esto era un 0, ¿cierto? Entonces, ¿qué se supone que iba acá? Pues nosotros arrastrábamos los valores, no había cambios, ¿no? ¿Hasta dónde? Pues hasta que nos encontráramos nuevamente un 1. Pero ese 1 esto era así, ¿no? Este era un 0, este era un 1, este era un 0, este era un 1,
un 0, un 0. Vamos a ver si quedó bueno. 0, 0 y 0. Ahora, pues aquí encontramos específicamente continuemos. Entonces aquí, por ejemplo, pudimos ver de que lo que hicimos estaba bien, ¿cierto? Entonces acá, pero quedó grabado, tranquilo, Dayan. Este es Manchester positivo, fresco, Dayan. Esto quedó grabado. Tranquilo que quedó grabado. Eso le quedó grabado. Entonces, por ejemplo, este es Manchester positivo. Mírenlo. ¿Se acuerdan que yo les dije que comenzaba alto y terminaba bajo? Perdón, comenzaba bajo y terminaba alto. Este es el 0, que comienza alto y termina bajo. El 1 comienza bajo y termina alto. El 0 comienza alto y termina bajo. El 0 comienza alto y termina bajo. Mírenlo acá. El 1 comienza bajo y termina alto. El 0 comienza alto y termina bajo. El 0, vuelvo y repito, comienza alto y termina bajo. El 1 comienza bajo y termina alto. El 0 comienza alto y termina bajo, como supuestamente es acá. Vamos a ver en ese caso si quedó bueno. Señor, este es el Manchester positivo, porque hay un Manchester diferencial y hay un Manchester ajá. En el positivo, el 0 va de alto a bajo y el 1 va de bajo a alto en el mismo intervalo de tiempo. Por eso me quedó bueno. Estoy aplicando la regla. Yo no me la sé, pero pues yo la copio y la miro y pues me queda bien. Ese es el diferencial. Ah, bueno, entonces voy a recordarles la regla, que creo que de pronto sería bueno para que usted la... O sea, ustedes tienen esto, ¿no? En este caso, sencillamente estoy haciendo un recorderis. En este caso. Sí, pues esto es que las cosas son para recordarlas. Las cosas son para usarlas. Entonces, dame un segundo. Sí, porque esto se hizo en el semestre pasado, como una práctica puntual de esta situación. Ah, no, pues es que vuelvo y repito que es que aquí las cosas no se hacen por fregar, ¿no? No, es que las cosas son para, en ese caso, repito, pues darles un uso. Entonces, bueno, supuestamente habla, aquí estoy tratando de abrir la diapositiva, pero es para que ustedes vean gráficamente acá la regla del Manchester diferencial. La regla del Manchester diferencial decía que el 0 tenía transiciones, el 1 no tenía transiciones, en este caso. Ya, entonces por acá estaba. No, pues claro, obviamente toca definir esa parte. Está aquí. Entonces miren bien, decía 0 transición en el comienzo del intervalo, 1 no transición. Entonces el 1 no cambiaba. O sea, el 0 sí permitía transiciones, el 1 no tenía transiciones. Entonces, en este caso, transiciones son cambios de altos a bajos. Entonces, si eso lo miramos de esa manera, ve ¿qué pasó? Pero acá está. En la maquinita que tenemos acá, supuestamente el 0 es transición en el comienzo del intervalo. Entonces, ¿qué suponía que esto hacía? Esto. Entonces, claro, son transiciones. Entonces, el 0 son transiciones. El 0 estos son transiciones. Transiciones, básicamente, pero ponme cuidado porque resulta que tenés que entender la lógica. El 1 comenzó así, pero el 0 es transición en el comienzo del intervalo. O sea, de acá cambió acá. De acá cambió acá. Pero viene un 1. Ah, el 1 es no transición. ¿Qué pasó con el 1? No transición. Pero nos encontramos un 0. Ah, otra transición. Y comenzamos a escribir. Espero que me haya quedado correcto, ¿cierto? No es que dañe la secuencia. Por ejemplo, acá
básicamente es una transición. O sea, de aquí no se puede continuar considerando esa parte. Entonces aquí habría que hablar de una transición de esta manera. ¿Sí está claro? ¿Sí? Porque es un cero. No es continuidad, es un cero. Acá viene otro cero, entonces aquí cambia de nuevo la secuencia. En este caso, entonces, tuvo que colocarse así. Aquí las cosas cambiaron, pero aquí volvió el 1. Entonces estas cosas iban así. Vamos a ver si quedó bueno, si no, pues lo resolvemos de nuevo. Ah, sí quedó perfecto. Entonces me quedó bueno. Hubiéramos hecho una apuesta, hombre. Hubiéramos apostado aunque hubieran sido las empanadas, pero bueno. ¿Sí me entendieron? Entonces, estas son las situaciones con las cuales, en ese caso, ustedes se van a enfrentar. Probablemente a ustedes les muestren un espectro de señal y ustedes tengan que definir específicamente qué pueden hacer con eso en una red de datos. ¿Quedó claro? Bueno, eso era la codificación, porque también está en ese caso la decodificación, ¿no? Porque la decodificación es diferente. ¿Qué sucede con la decodificación? Pues que a ustedes supuestamente le dicen, este es el de no retorno a cero invertido. ¿Qué viene aquí? Pues esto es un 1, esto es un 1, esto es un 0, un 0, un 0, un 0. ¿Por qué es un 0? Bueno, ¿por qué es un 0? Porque no hubo transición. Vamos a ver si quedó bueno. Esto es un 1, esto es un 1, esto es un 1, esto es un 0, esto es un 1, esto es un 0 y un 0. Vamos a ver si está bueno. A ver si me equivoqué. Ah, no, me equivoqué aquí, porque aquí había un 1, porque aquí sí era una transición. Claro, porque pasamos de alto a bajo. ¿Sí me entendieron? El resto quedó perfecto. Bueno, listo. Vea, por ejemplo, ¿este cuál es? Este es un 1, este es diferencial. 1, 1, vamos a apostar plata, pues. Este es 1, este es 0, este es 0, este es 0, este es un 1, este es un 0, un 0, un 0, un 1, un 1, un 0. Ah, bueno. No, listo, no me preocupe que si aquí nos equivocamos devolvemos la plata. Tranquilo. ¿Listo? Bueno, entonces eso es lo que sucedía en esta parte. Yo creo que en ese caso eso está ya correcto. Yo creo que ya está súper entendido. Entonces yo espero que ustedes le peguen una ojeadita a esa parte. Entonces sigamos hablando de señales. En este caso. ¿Cierto? Entonces, hablando de esa situación, pues yo creo que ya esto ya quedó cubierto conceptualmente hablando. ¿Ya? Pues aquí está básicamente señor. Fue muy caro. Muy caro. Pues, o sea, venga, le explico una cosa. Si usted me está diciendo a mí que qué piensa del internet, yo pienso que es muy bueno. Pero pues mira, a ver, te voy a contar una cosa, que es lo que pasa. Yo donde usaría internet satelital, donde puntualmente no tenga posibilidad de llevar otra cosa. Porque el internet satelital es para resolver problemas muy puntuales. Pues en una ciudad como Cali, sabiendo que hay operadores que me traen señal de una forma mucho más barata. Es que lo que pasa es que a ver, te voy a explicar. Yo no, o sea, el cuento de las cosas es que las cosas que porque un satélite es más costoso. Ya, pero ajá. Usted es Dayan Santiago, ¿cómo es que Dayan Echeverry, cierto?
Lo tumbaron, güey, lo tumbaron, mi viejo, porque ¿qué va con eso? No, pues claro, pues, las cosas hay que decirlas. Mira, lo que pasa es que comercialmente, ¿qué es lo que sucede con las telecomunicaciones? Para todos, no solamente para allá, para todos. A usted le pueden meter, usted le pueden, vea, eso es como, mire, yo le voy a decir una cosa, el vendedor de telecomunicaciones lastimosamente va a tener que decir algo hoy. Es como el novio que ofrece. Y ofrece hasta que convence, después de que convenció, chao. ¿Sí me entendió? O como la novia que ofrece y chao también, la misma cosa. Eso en el sentido inverso y al revés y todos con todo, ¿no? La misma cosa. Entonces, pues así es, hombre. Lo que pasa es que eso es un negocio. Después de que vos eches la firma en un papel, a la gente le vale huevo. Discúlpame. Entonces, ¿qué tiene que hacer uno? No, pues hombre, yo voy a comprar una tecnología, yo evidentemente tengo que ir a medir específicamente el rendimiento. ¿Yo qué hubiera hecho? Bueno, muéstrame el throughput. Lo voy a mirar por una semana. Deme una prueba de 15 días y se lo compro. Exacto. Entonces, si usted, pero si a usted no le hacen, no, exacto. Mire. Para colocar, mire, le voy a contar una cosa, eso se llama manejo de PQRs. Para supuestamente hacer manejo de PQRs, pues tiempo sobra, ¿no? Voy a parar un momentico la clase. Un momentico, pues vamos a continuar con la parte de lo que es la codificación de la cual estamos tratando en el día de hoy. Entonces, en este caso, pues se supone que específicamente la señal física tiene unos patrones que denotan en ese caso el comienzo y el inicio de los datos, ¿cierto? O sea, por lo general esos patrones de bits indican cuándo comienza el dato y cuándo finaliza el dato. Entonces, probablemente haya representación de información que esté determinada en el contenido. Esto representa información, todo eso que están viendo ustedes acá, ¿cierto? Entonces, esos patrones de bits puntualmente son los que en ese caso van a mostrar lo que en ese sentido quiere uno representar a través de señales, ¿ya? Agrupar o desagrupar bits pues implica que uno tenga que conocer un poco sobre los protocolos que supuestamente están manejando estas cosas. Entonces acá podemos determinar que agrupar bits es codificar. Entonces los grupos de código en ese caso o las agrupaciones para concebir códigos es una técnica que en ese sentido hace que las tecnologías de red LAN sean más rápidas. ¿Ya? Entonces lo que uno tiene que entender acá es que hay unos bits de datos que pueden estar representándose en ese sentido por especificaciones simbólicas, ¿cierto? Y eso es lo que se manda al canal de información, ¿ya? Entonces, ¿qué hace? Esto, pues esto incrementa el sobreencabezado, pero obviamente la importancia de esto es que pues esto introduce menos posibilidades de errores, se reduce el nivel de errores de bit, se limita la energía transmitida en el medio, ayuda a distinguir, como está mostrando allí, los datos y el control, los bits de datos y los bits de control, y pues obviamente hay una mejor detección de errores en el medio. Hay muchas cosas de las ventajas. Ahora, los códigos pueden representar lo que usted considere. Pues ahí tenemos en ese caso un código 4B5B, ¿cierto? Entonces usted, por ejemplo, puede llegar y decir, yo tengo 4 bits y lo voy a representar por 5 bits. ¿Por qué tanto? No, pues es que es mejor. Son desde ese punto de vista posibilidades con las cuales en este caso acá se está considerando manejar la señal. Ahora, para manejar esto, pues desde el día de hoy tenemos que comenzar a entender cómo se define el ancho de banda. Nosotros ya habíamos hecho este ejercicio, lo voy a recordar. Ancho de banda, teóricamente hablando, para un medio digital se define como la capacidad que tiene ese mismo de llevar información por unidad de tiempo, definiendo esto en una estructura y obviamente en un punto de referencia considerado como interfaz. Entonces, este va a depender puntualmente hablando de las propiedades físicas del medio y el método de señalización. El ancho de banda es eso. Pero habíamos definido puntualmente otras cosas que tienen efectos más prácticos. Yo les había dicho a ustedes de que hablaran del throughput. ¿Qué es el throughput?
En otras palabras, el throughput supuestamente define la tasa de transferencia efectiva en el medio. ¿Qué pueden afectar el throughput? Pues las condiciones de tráfico alto, el número de dispositivos implicados, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Y pues que habían otras medidas, por ejemplo el goodput, pues era una medida cualitativa. Obviamente, pues es una medida que habla de que puntualmente se refiere a solo la información transmitida, pero eso es una falacia, porque siempre se habla de que se maneja la información más el sobreencabezamiento que se le coloca acá, que involucra niveles de redundancia en toda transmisión de datos. Entonces, en ese sentido, pues obviamente esto involucraba que nosotros tuviéramos que ponerle mucho cuidado a todo. Además, pongan cuidado, pues comencemos a hablar de los medios físicos. Ahorita les comienzo a mostrar. No la pega pues que esto queda aquí nomás. Entonces, por ejemplo, allí tienen ustedes el 10 base T, el 100 base TX, el 100 base FX. Bueno, ahí están todos esos olores, colores y sabores. En ese caso, en la primera columna. En la segunda columna, pues se habla de medios. En la tercera columna se habla de longitud de segmento máxima. Y en la última columna se hablan de conectores. Entonces, como primera medida, pues vamos a explicar el día de hoy, aquí en este instante, qué quiere decir puntualmente hablando esto que está acá, 10 base T. El número que está antes de la palabra base o base implica el ancho de banda aplicado en esa especificación. La palabra base o banda base implica que la señal es manejada en banda base. No sé si se acuerdan qué quiere decir banda base, pero pues la banda base era el manejo de la señal sin procesos de modificación, o sea, sin procesos de modulación. Y la letra que está a continuación, que quiere decir T, que es aplicado para medios de pares trenzados. En este caso, la que sigue es 100 base T, pues obviamente es para aplicárselo a medios de pares trenzados extendidos. Por ejemplo, el manejo de segmento en ambas, pues se dice que son 100 metros, pero textualmente hablando y de forma muy práctica, la longitud del segmento no debe sobrepasar, para un efecto muy práctico, los 90 metros. ¿Ya? Cuando ya se habla de fibra óptica, que esta es fibra óptica, pues el contexto es que fundamentalmente esto es para fibras, 100 megabits en banda base, y obviamente el medio define que es una fibra óptica multimodo que está definida en una relación de manejos 62.5-125. ¿Ya? En este caso, como pueden apreciar, el manejo del segmento de la fibra óptica pues es mucho mayor que el el cable de pares trenzados y es de 2 kilómetros para multimodo. Hay otras fibras ópticas, pues fundamentalmente hablando, está la fibra óptica monomodo. Ya vamos a mirar algunas consideraciones. Y obviamente pues la definición de relación ya no es 62.5-125, sino 10-125. Por lo general, cuando uno habla de fibra óptica monomodo, la relación entre el core y el cladding es de más o menos 2:1. Multimodo. Para cuando uno habla de la fibra óptica monomodo, la relación entre el core y el cladding, en ese caso es como de 10:1. Entonces, sobre los medios de cobre, podemos decir muchas cosas, ¿no? Pues el medio de cobre, pues lo vamos a encontrar de muchas maneras, como cuáles. Puntualmente hablando, en ese caso, ¿cierto? De forma específica, vamos a considerar que pues lo importante en ellos es manejar el ancho de banda, los tipos de conectores, el manejo de distancia máxima. En todas palabras, en otras maneras, manejar medios es un arte. Yo lo digo de esa manera. ¿Por qué? Porque quien sabe manejar medios pues tiene que evitar muchas cosas. Por ejemplo, ahí están específicamente hablándose todas las posibles maneras o formas con las cuales uno puede afectar el cableado estructurado. Entonces, aquí hay interferencia electromagnética de ondas de radio, interferencia de radiofrecuencia, y esta interferencia electromagnética. O como por ejemplo los motores eléctricos, interferencia también de radioeléctrica, ¿no? En este caso. Entonces, eso hace que supuestamente este tipo de cosas se afecten. Ahora, pues hablemos un poquito de estas cosas, ¿no? En este caso.
¿Cómo se constituye un medio de cobre, por ejemplo, en pares no trenzados? En pares no blindados. O sea, UTP quiere decir un Shear Pair. ¿Qué pasa con ese cable? Pues ese cable viene definido con un grupo de 4 circuitos. Cada circuito tiene básicamente un color específico y vienen de entre naranjas, verdes, azules y cafés, en ese caso, ¿ya? Y pues entre ellos también viene una subdivisión, porque están el que tiene colores alternados y el que tiene color completo, por decirlo de esa manera, ¿no? Entonces un cable UTP, por ejemplo, digamos que es apto para ciertas cosas dependiendo de su categoría. O sea, para manejar cables UTP, pues uno tiene que tener en cuenta de que hay tipos de cables, longitudes de ellos, terminaciones de ese mismo tipo de cable y métodos de prueba. Categorías de UTP, pues existen muchas. Entonces uno puede hablar de las 5, 5E, 6, 7 y hasta categoría 8. O sea, cada vez que sube el valor de la categoría, involucra desde ese punto de vista, en ese caso, la posibilidad de considerar una capacidad más grande de transmisión. Pero el cableado que se monta en un par de cobre, en un cable de pares trenzados, ¿sí? tipo UTP, va a estar definido en ese sentido por patrones que ya están definidos por las normas como las TIA 568A y 568B. La TIA 568A usa valor de referencia a los colores verde, mientras que la TIA 568B usa como valor de referencia a los colores naranja. Entonces, en ese caso, eso tiene un orden. Si nosotros queremos hacer un conector, obviamente, pues, aquí estamos definiendo eso. Este sería el pin número 1, el 2, el 3 y este sería el 8. Y comienza con verdes. En la norma B, comienza con naranjas y este sería el 1, el 2, el 3 y así sucesivamente hasta llegar hasta el octavo. Entonces, esto sería mirar el orden de arriba hacia abajo, ¿cierto? Pero si lo miramos de frente, da la misma situación. Ahora, con ese tipo de normas se pueden establecer puntualmente hablando para los efectos prácticos dos tipos de cables y hasta un tercero. Están los cables directos y están los cables cruzados y está el cable de rollover. ¿Para qué se usa el cable directo? Pues un cable directo se usa para conectar, por ejemplo, un equipo DTE a un dispositivo multiacceso, o sea, un computador a un switch, un computador, un router a un switch, en este caso. Obviamente son conexiones que se establecen específicamente entre dispositivos de diferentes capas. Entonces, por ejemplo, se tiene un cable directo construido cuando en ambos extremos del cableado es la misma norma, ya sea A o sea B. En ese caso, entonces cuando tenemos un cable cruzado, esta especificación sirve precisamente para interconectar dispositivos de la misma capa. O sea, yo puedo conectar un switch a un switch, un switch a un hub, o sea, o misma funcionalidad, un switch a un hub, un switch a un bridge. Puedo conectar un router en sus tarjetas de red, en este caso, digo específicamente. Puedo conectar específicamente un router a un computador, serían las salvedades, y un router a un servidor. Y entre servidores y entre computadores. Aquí tenemos puntualmente el cable cruzado. ¿Cómo se construye un cable cruzado? Pues teniendo en un extremo una norma y en el otro extremo la otra. ¿Está claro? Bueno, entonces mirando esta situación, llegamos finalmente al cable de rollover. Pues el cable de rollover, ¿para qué se usa? Pues se usa puntualmente para construir un cableado de consola o mecanismos de medios para ser implementados en consolas. Estos no son para usarlos en redes. Realmente esto es para hacer comunicaciones, comunicación de datos entre implicaciones muy definidas. Esto no usa protocolos sobre TCP/IP. Ya, directamente hablando, ¿no? Entonces es como llegar y conectarme directamente a un dispositivo que no tiene un estándar protocolar de red. Esto es para hacer comunicación directamente entre un dispositivo tipo host a nivel de su consola con un dispositivo, por ejemplo, de switching o de routing en ese caso, dispositivos de red en ese sentido, no es para eso.
Ahora, pasemos a otra situación. Hablemos del cable coaxial. ¿Para qué sirve el cable coaxial? Muchas personas desecharon el cable coaxial, pero hoy por hoy, pues supuestamente uno puede decir en ese sentido muchas cosas buenas. El cable coaxial se usó en las redes, en las anteriores redes. Por ejemplo, yo alcancé a ver redes montadas en cables coaxiales, pero ya hoy por hoy esto ha cambiado. Básicamente, vamos a decir lo siguiente. ¿Qué sucedió? Pues que en la parte de redes coaxiales, ¿sí? En ese caso, específicamente hablando, ¿sí? Pues un problema que hubo con esto fue la forma en cómo se dispersó la red. ¿Cuáles eran las topologías que se usaban allá? Topologías tipo bus, en bus físico, pero eran redes muy lentas. Entonces, pero no porque era por coaxiales, sino porque los dispositivos que en ese momento existían, en ese caso, no eran muy eficientes, eran hubs de capa 1. ¿Qué sucedió con esto? Lo que pasa es que llegó muy tarde el switching. Entonces, obviamente otras cosas que se dispusieron fue que precisamente, aunque tenía muy buen manejo de distancia, para la parte de red de datos, pues el ancho de banda no pasaba de 10. Entonces un cable de pares trenzados le ganó la disposición de esto, porque el cable de pares trenzados era más manejable, era más rápido y mucho más específicamente, más barato en otros términos. Entonces, pero la diferencia entre este cable y el cable de pares trenzados era de que tenía mejor recorrido. O sea, mientras que un cable coaxial manejaba recorridos en TINET de 220 metros, en TICnet hacía recorridos de 550 metros, contra los potenciales 100 que puede hacer un cable de pares trenzados. Bueno, pero entonces lo importante de esto es que pues las redes implementadas con cables coaxiales no solamente han servido para la parte de redes de datos. Por ejemplo, si uno quiere implementar un enlace y quiere bajar una señal desde una antena, pues lo más idóneo es hacerlo a través de un cable coaxial, ¿cierto? Si quiere hacer transmisión de televisión, pues lo más idóneo es hacerlo a través de comunicaciones específicamente montadas sobre cables coaxiales. ¿Y eso a dónde nos llevó a nosotros pensar? Pues hombre, volvamos al modelo híbrido. ¿Qué es un sistema coaxial? Básicamente. Pues ¿qué es un sistema híbrido? Un sistema híbrido pues es una estructura montada de cables que provee dos formas de comunicación sobre el cable coaxial. Por ejemplo, en ese caso, digamos que una conexión a internet, un cable de conexión a internet, esa es una implementación para las redes tipo que hoy se definen como HFC. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, el coaxial está definido para llegar al destino, pero puede haber un cable de multifibra óptica que va hasta el proveedor. O sea, es una consideración en la cual se condensan ambos medios. Bueno, aquí tienen otra implementación pues que obviamente se encuentra en la parte de telecomunicaciones, y está el cable de pares trenzado blindado. O sea, ¿por qué se dice que está blindado? Aquí tenemos que los circuitos están blindados por una chaqueta interna, y estos grupos de circuitos, que son 4, tienen un blindaje adicional y tienen un jacket. Ahora, el problema de este tipo de consideración es muy bueno porque tiene mejor protección al ruido, pero es un cable bastante costoso como primera medida, y como segunda medida, pues importante entender que ese cableado no es que sea malo, sino que es muy difícil de manejar porque no es tan maleable. Ahora, todo el que vaya a montar cableados pues tiene que entender que hay unas reglas y unas normas. ¿Qué normas les recomiendo yo que se lean? La TIA EIA 606, la TIA EIA 569, dependiendo de la aplicación en ese caso, porque es que todo supuestamente tiene que tener una conexión modular y correcta. Todo supuestamente tiene, o sea, todos tienen que entender que en ese caso las redes todas deben de tener tierras, en ese sentido, ¿ya? Además de, pues obviamente, hacer evidentemente etiquetamientos específicos en la parte de lo que es la disposición de los medios. O sea, todo esto implica
tiene que ser muy bien determinado desde ese punto de vista, ¿no? Ahora, entendamos una cosa, pues si nos vamos a meter a trabajar con telefonía, con redes de datos, pues toca entender especificaciones de capa física. ¿A dónde tengo que llevarlos ustedes? De paseo, a los libros de estándares. ¿Por qué? Porque ahí está todo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Yo quiero saber sobre cableado estructurado, pues hombre, digámosle al profe que nos diga, o que nos dé una charla que nos ambiente sobre cómo manejar, por ejemplo, normas comerciales de implementación en un edificio de telecomunicaciones. Ya, porque esto no es así nomás, puntualmente hablando. Ya. Además, pues, digamos que existen otros tipos de medios como la fibra. ¿Qué pasa con la fibra? Pues la fibra nos dice a nosotros que puntualmente tendríamos que, en esencia, olvidarnos de los cables metálicos de pares trenzados. ¿Ya? ¿Por qué? Pues empecemos por entender una cosa. Primero que todo, pues el concepto del manejo del ancho de banda es mucho más alto. Lo segundo que tenemos que entender es que una fibra óptica es inmune. O sea, a la fibra óptica usted le pasa RFI y EMI, que son interferencias electromagnéticas y de radiofrecuencia, y ahí no pasa nada. La fibra óptica fresca, no le pasa nada. Pero, por ejemplo, si yo le digo a ustedes, ¿qué es mejor entre el cable de pares trenzados? ¿Quién tiene mejor respuesta al rechazo de interferencias de EMI y RFI? El cable de pares trenzados no blindado, el cable de pares trenzados blindado, el cable coaxial y la fibra óptica. ¿Cuál de ellos es el mejor? Entonces, ¿cuál creen ustedes que es el mejor entre esos cuatro? Está la fibra. No, es incorrecto lo que han contestado. Claro, el coaxial es el que tiene mejor relación de rechazo a ruido. Porque la fibra óptica es inmune. No le vale huevo.com.co. No sirve para eso. O sea, no es que no sirva. Pero si yo le estoy diciendo a usted, busque un medio metálico, póngale cuidado a lo que estoy preguntando. Y le pongo tres de ellos y la fibra, y usted me dice que la fibra, pues entonces estamos en otro lado. Porque es que el que sirve el cable coaxial, la fibra es inmune. Ahora, hay una comparativa entre lo que es fibra y cobre. Pues la fibra es mucho más cara que el cobre. Pero primero que todo entendamos que tiene mejor manejo de distancia y más capacidad. Montar fibra óptica no quiere decir que no seamos capaces, pero tenemos que entender, como primera medida, yo les recomiendo a todos que vayan y revisen un curso de física óptica, por lo menos en sus bases, ya, como primera medida, y ser cuidadosos. Es más, manejar fibra óptica debe implicar más cuidado que manejar un cable de medios de cobre, en este caso, como primera medida. Y lo que tienen que entender ustedes es que, primero que todo, es mucho más delicado. Se dice que una fibra óptica pues tiene el grosor del cabello de una mujer, en este caso. Ahora, ¿cómo se implementa una fibra óptica? ¿Cómo se construye? Pues entendamos que una fibra óptica entre sus extremos tiene un par de conductos. En un extremo se define transmisión-recepción y en el otro se define recepción-transmisión, usando los mismos sistemas en este caso. Convencionalmente es un sistema full duplex. Se necesitan dos fibras para mandar específicamente esto por full duplex. Ahora, ¿cómo funciona la fibra? Lo que tienen aquí a la izquierda es una fibra óptica monomodo, o sea, 10-125. Esto que está aquí señalado es el core y lo que está aquí gris es el cladding. Lo que está aquí en color habano o café es supuestamente el encauchetado. O sea, la dispersión que sucede en una fibra óptica monomodo es menos que en la fibra óptica multimodo. Por eso es que uno le da la sensación de que la señal viaja a lo largo de ella de forma axial. Entonces, la señal no hace eso, o sea, hay menos dispersión.
Por lo general uno usa una fibra óptica monomodo para interconectar grupos de redes con otros grupos de redes de varios miles de metros. En la fibra óptica multimodo, la relación de aspecto va 50, 62, 5, 125. Es como más o menos, como les decía hace un rato, de una relación 1 a 2. Entonces, aquí hay aquí hay más dispersión, en este caso, y podemos entender específicamente que pues por el hecho de que la señal tiene que rebotar tanto, entonces recorre menos distancia, en este caso. ¿Alguna pregunta hasta acá? Esos son los conectores que se ofrecen para esta situación, además de que puntualmente pues tenemos la disposición de que pues dependiendo de la aplicación lo vamos a usar, en este caso. Bueno, listo. Entonces ahorita hablemos de medios inalámbricos. Bueno, lo primero que tenemos que entender nosotros es que aquí la señal no está confinada a un medio. En este caso, ¿cierto? Y puntualmente hablando, en ese sentido, entonces en ese orden de ideas podemos entender nosotros que tenemos señales electromagnéticas y digamos que dispersas en el ambiente. ¿Cuál es el problema de esto? Pues que tenemos que preocuparnos por muchas cosas, porque es que la señal sale expuesta. Al estar expuesta, tenemos que pensar en riesgos de seguridad, en la posibilidad de que hayan consideraciones que no son iguales para el manejo de la misma señal, que tenemos que hablar de representación de dígitos binarios en la parte de lo que son comunicaciones de datos. Tenemos que pensar en esquemas de señalización y codificación adecuados para este tipo de situaciones. ¿Por qué? Porque sobre esto vienen montados los estándares. Y es lo que estamos definiendo hace un rato. Entonces podemos hablar de estándares para redes LAN, WLAN, estándares para redes de área personal como el Bluetooth 802.15, y están por ejemplo los estándares para interconexión de redes remotas, ya en donde se involucran de una vez en ese caso los sistemas de comunicaciones globales móviles, que en ese sentido se han usado para la parte de redes celulares. ¿Ya? Entonces, el estándar IEEE 802.11 pues es el que convencionalmente todo el mundo conoce como Wi-Fi. Y específicamente hablando, en ese caso, pues tenemos que entender también la forma en cómo se controla el medio. ¿Cómo se controla el medio acá? A partir de un método o un mecanismo que permite hacer competencia de él, que se llama Carrier Sense Multiple Access, que precisamente funciona en Collision Avoidance. O sea, en otras palabras, un sistema inalámbrico IEEE 802.11 busca manejar específicamente señales evitando las colisiones, no detectando las colisiones. O sea, en otras palabras, pues uno considera de que la interfaz conectada a una red inalámbrica está constantemente escuchando a través de un transductor cómo está el medio para evitar las colisiones. Es una filosofía un poco similar o compuesta a lo que se hace en las redes cableadas. Ahora, los dispositivos que se implementan acá, pues yo creo que todo el mundo puede dar cuenta de ellos, conocerlos un poco. Prácticamente nosotros en las casas, cada uno tiene instalado un equipo de permisas de cliente de esta clase. Y para podernos conectar a él necesitamos equipos inalámbricos y a interfaces inalámbricas para poder hacer esa parte. Pero les voy a contar una cosa, ¿no? En este caso, pues las cosas hay que decirlas. Si estamos hablando de una norma N, pues yo puedo tener referencias de manejo de ancho de banda de 100, 150 megabits por segundo. Pero si estamos hablando puntualmente de una norma G, pues eso tiene máximo 50 megabits por segundo. Entonces, ¿qué es lo que puntualmente nos sirve a nosotros? Pues manejar específicamente buenas velocidades y buenos anchos de banda, en este caso. ¿Está claro? ¿Tienen alguna duda o inquietud?
Bueno, entonces voy a comentarles precisamente esas velocidades. Específicamente hablando, nosotros tenemos la norma A, que por ejemplo opera en la banda de 5 GHz, ¿cierto? Tiene velocidad hasta 54 megabits por segundo y es para cubrimientos en áreas pequeñas. Pero esta banda no interopera con las otras bandas, por ejemplo 802.11b y G. Puntualmente hablando, en este caso, está 802.11b, que tiene que primero que todo se desempeña en una banda de frecuencias de 2.4 GHz, pero las velocidades son hasta 11 megabits por segundo. Esta es de más amplio rango y es capaz de, pues, por su disposición, de hacer en ese caso penetración de estructuras construidas. Y esto es otra de las cosas que hay que considerar nosotros. Tenemos que considerar el manejo de las señales. La norma IEEE 802.11g opera en la misma banda, o sea, yo puedo interconectar o hablar o hacer interoperar o compartir información con los de la IEEE 802.11b, ¿ya? Pero el rendimiento de eso pues es mucho más grande, es de 54 megabits por segundo, ¿ya? En ese caso. Y hay una norma, pues hay más normas, pero pues la cuarta que vamos a mencionar acá es IEEE 802.11n, que esta norma, pues se dice que allí estaban mencionando que estaban en draft. Esta norma ya está funcionando, ya es funcional. Además, hay otras. Se puede considerar de que las tasas de transmisión en IEEE 802.11n son por encima de 100 megabits por segundo. Y se dice que es una norma promiscua. ¿Por qué? Porque puede funcionar tanto en la banda de 2.4 como en la banda de 5 GHz. Ahí le da lo mismo en este caso. ¿Ya? Ese, por ejemplo, es el estándar IEEE 802.15, que se refiere a la aplicación de disposiciones de redes de área personal pero inalámbrica, o sea, las redes WPAN en este caso. Es un estándar específicamente montado puntualmente para esa parte, desde ese punto de vista, y pues funciona sobre el apareamiento específico entre dispositivos que se pueden considerar con manejos de distancia entre 1 y 100 metros más o menos, en este caso. O sea, eso es una forma de hacer comunicaciones peer-to-peer, desde ese punto, considerándolo de esa manera, ¿no? En este caso. Hoy en día se usa mucho en este caso. El WiMAX, diríamos que de pronto fue de los procesos que es IEEE 802.11, de las cosas técnicas que aquí en Colombia no se han sabido manejar, porque es puntualmente para hacer interconexiones mucho más grandes. Ahora, hay tecnologías que todavía mejoran esto mucho más. Por ejemplo, uno habla de LoRa, que son radios de baja potencia de grandes distancias, en este caso, para transmisión de información, para transmitir información de forma pequeña, y son bastante eficientes y mucho más baratos que esto. ¿Ya? Bueno, lo que pasa es que hay que hablar de todas estas disposiciones. Esta es la parte que tiene que ver con la disposición de medios físicos. ¿Tienen alguna pregunta hasta acá? En este caso, pues vamos a hablar puntualmente de lo que tiene que ver con la capa de enlace de datos. Esa situación, digamos que nos lleva a pensar básicamente varias cosas. Entonces nosotros ya vimos la capa física y vamos a comenzar a escalar en el modelo OSI. ¿Hasta dónde queremos llegar? Hasta donde más podamos. Probablemente tengamos que frenar en alguna parte. De aquí tenemos que hacer algunas cosas importantes. ¿Por qué? Porque pues hay unos estándares que es necesario conocerlos. De hecho, puntualmente hablando, pues nosotros vamos a hablar de ciertos esquemas. Primero que todo, pues entendamos que vamos a pararnos aquí en el modelo OSI y en el modelo TCP/IP todavía en su primera capa, o sea, en la parte más alta de su primera capa. Entonces, en el modelo OSI prácticamente, de acuerdo a esto, viene una relación de esta manera. Normalmente, las capas de aplicación le proveen la interfaz de usuario. O sea, puntualmente hablando, esto es la interfaz de usuario. Estas puntualmente, esta capa 4
entrega lo que es la segmentación y la gestión de las comunicaciones, determinando la clase de comunicación que estemos llevando a cabo. La capa 3 en ambos lados, o sea, o la capa de red, organiza la transferencia de lo que son los datos, o organiza las transferencias de los datos en las redes. Y la capa 1 pues es la que supuestamente determina cómo se hacen los intercambios sobre los medios. Entonces ya allí vamos a encontrar dos cosas importantes. La parte de enlace de datos tiene dos funciones básicas. La primera de ellas es que uno puede comunicarse con las capas inmediatamente superiores usando un concepto que se llama entramado. Y obviamente esto implica que se hace control de los datos cuando estos son colocados en el medio y cuando no solamente son colocados sino que también son recibidos. ¿Por qué clase de cosas? Hay una consideración dentro de la capa de enlace de datos que se llama Media Access Control, que supuestamente se encarga de esa función, además de que hace la detección de errores en ese caso. Entonces, si uno se pone a revisar un poquito, dentro de esto hay muchas cosas asociadas. Como primera medida, por ejemplo, tenemos que entender que la PDU de la parte de enlace de datos se llama trama, que supuestamente todo nodo conectado a una red implica que él esté físicamente presente y físicamente identificado. Que si se supone que estamos hablando de los medios, estamos hablando de aquellas cosas dispuestas en las cuales consideramos nosotros, alámbricos o inalámbricos, un medio compartido. Y obviamente vamos a entender que sobre esta disposición podemos implementar redes en las cuales, haciendo trabajo en red, implicamos que hayan uno o más dispositivos conectados usando diferentes tipos de medios o el mismo medio. Ahora, la parte de enlace de datos, ¿de qué se encarga? Miren bien lo que está sucediendo acá. Aquí tenemos una comunicación extremo a extremo usando dispositivos remotos, usando satélites, usando lo que usted quiera en este caso. Entonces, como primera medida, ¿qué involucra? Que van a haber diferentes protocolos por cada tipo de medio que exista. Entonces, ¿qué quiere decir? Que esos protocolos, como están aquí implementados, van a gobernar y van a determinar cómo se debe formatear una trama para ser usada en esos tipos de medios. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Aquí hay un tipo de trama que supuestamente se genera en el dispositivo final hacia un dispositivo intermediario. Este debe estar supuestamente conectado con un dispositivo de comunicaciones. Y aquí ya hay otro entramado, aquí hay un entramado, aquí hay otro entramado, aquí hay otro entramado. Y los entramados supuestamente pueden ser de diferentes clases de acuerdo a los diferentes tipos de tecnologías que estén implicadas para finalizar acá. ¿Cuántos tipos de entramados hay aquí? Pues contémoslos, aquí hay 1, 2, 3, 4. O sea, hay 4 tipos de tecnologías que pueden estar en ese caso considerando trabajar el mismo contexto de información. Entonces, en ese caso, para considerar esta situación de cómo controlar la transferencia a través de lo que son los medios locales, pues hay que disponer unas funciones. Los protocolos de capa 2 especifican, como se mencionan acá, el concepto de la encapsulación de un paquete en una cosa que se llama trama. Además de que ahí hay definidas unas técnicas, como se mencionan aquí, para encapsular el paquete, en ese caso, a cada tipo de medio. La técnica supuestamente que se usa para eso se denomina Media Access Control. Entonces, ¿eso qué implica? Que si cada tipo de medio requiere un método más diferente, cada tipo de medio ha encontrado unas diferentes características para precisamente tratar la información ubicada en los canales. Entonces, eso implica cosas como esta. Por ejemplo, que cogemos un paquete y le asociamos específicamente información de sobreencabezado y básicamente volvemos ese paquete de esta manera una trama. ¿Qué pasa con ella? Pues va a viajar de punto en punto, en este caso, allí supuestamente se le va a cambiar específicamente el encabezado LAN por un encabezado WAN y obviamente va a determinar específicamente allí que el protocolo MAC es el que va a estar constantemente haciendo esto, en este caso. ¿Cómo se crea una trama? Entonces, entender esto es hoy en día una de las cosas que tenemos como obligación. Una trama se crea cuando puntualmente estamos produciendo información y la vamos a enviar datos al medio. O sea, entendemos inicialmente que el concepto de alojamiento de información en una trama está definido por la existencia de un paquete.
O sea, con un protocolo de enlace de datos, nosotros sabemos cuál nodo está en comunicación con otro, cuándo la comunicación especificada entre los nodos individuales comienza y cuándo termina, cuáles niveles de error han ocurrido, como se menciona allí, mientras que los nodos se estén comunicando, y cuáles nodos podrán en ese sentido tener un proceso de comunicación posterior. Entonces, crear una trama involucra obviamente el hecho de que se asocia un paquete, repito, un encabezado y una cola. A esto se le denomina entramado, a esta acción. Entonces tienen que haber patrones de datos que indiquen cuándo comienza una trama y cuándo finaliza. Entonces, desde ese punto de vista, pues obviamente, pues, ¿qué tiene que hacer uno? Pues obviamente escoger la tarjeta de red más idónea. Ojo con esta parte, porque aquí hay una gran definición. Todo el mundo piensa que las tarjetas de red son de la capa física, y no. Las tarjetas de red son elementos clave definidos como dispositivos de la capa de enlace de datos. La tarjeta de red nunca es parte de la capa física, es parte de los estándares que se implementan para la capa física, pero no, sus funciones son de la parte de enlace de datos. ¿Quedó claro para todos? Entonces, para que no van a cometer ese error. Entonces, en ese caso, pues hay que entender qué es lo que vamos a hacer nosotros. Entonces, las tarjetas de red, ¿dónde están? Están desde este nivel hacia abajo, porque están implementadas en hardware, son de la parte de enlace de datos. Y entonces, en ese sentido, lo que está implementado en software a ella no le interesa. La parte de enlace de datos, como menciona acá, prepara los paquetes que vienen desde las capas superiores a procesos de transmisión sobre el medio físico, y toma procesos sobre el medio físico y los convierte nuevamente a especificaciones de información de software para enviarlas a las capas de aplicación, y comenzando puntualmente por el hecho de construir un paquete. Ahora, estándares de la parte de enlace de datos hay muchos. Nosotros acá nos vamos a delimitar sencillamente a los que define IEEE, pero pues hay muchos estándares definiendo especificaciones para la parte de capa de enlace de datos. ¿Cuáles tenemos? Están los de la ITU, además de IEEE, están los de la ISO y están los de la ANSI. ¿Ya? Ahora, la IEEE, pues hombre, la IEEE fue la que le dio, digamos, con mucho más sentido a esto, repito, porque ¿qué implicó? Implicó que puntualmente dentro del modelo OSI se definieron en la parte de enlace de datos dos subcapas. Repito, la capa de control de enlace lógico, o la subcapa de control de enlace lógico, y la subcapa de Media Access Control. El control de enlace lógico, pues obviamente tiene funciones, entre ellas entrama el paquete de o sea, recibe el paquete de la capa de red, además de que identifica el protocolo superior de capa de red que esté utilizándose. En la parte de enlace de datos, en la subcapa más baja, que es el Media Access Control, se direcciona la trama, está ubicada la dirección física del dispositivo y marca, o sea, se da cuenta cuándo comienza una trama y cuándo esta finaliza. Ahora, ¿qué tenemos que hacer para colocar los datos en el medio? Pues considerar que hay un mecanismo que regula esta situación. O sea, nosotros tenemos un medio compartido, así como se está mostrando allí. En esa estructura de red, nosotros no, acuérdense que estamos viviendo en un medio compartido y vamos a salir a la calle a hacer bulla. Entonces, queremos entenderle la bulla que haga cada uno. Entonces, ¿qué pasa si salen 2 y 3 al tiempo a hacer bulla? Entonces no hacen bulla, o sea, supongamos que la bulla es cantar reggaetón. Entonces, si salen 3 al mismo tiempo a cantar reggaetón, no se les va a entender, pues va a quedar en lo que realmente es el reggaetón, el ruido, puro ruido. Pero si yo les digo a ellos específicamente, no, comienza vos primero, luego vos y luego vos, entonces se les va a entender el reggaetón que estén cantando. Entonces, o sea, mirando eso, en ese caso, lo que se tiene que hacer es arbitrar la manera con la cual uno accede al medio. Entonces, para eso utiliza unas técnicas, para evitar específicamente, en ese caso, que en la forma de cómo se comparta el medio, ¿sí?, obviamente no hayan en ese sentido choques por el hecho de estar presente enviando toda su información al tiempo. Entonces, ¿eso qué involucra? Pues involucra que nosotros también especifiquemos qué tipo de medio y en qué tipo de topología estamos.
porque hay topologías que supuestamente son determinísticas y topologías no determinísticas. Podríamos decir que la topología en la cual se comparte el medio y no sabemos qué va a pasar, se dice que es no determinística. Entonces, todos acceden, pero toca arbitrarse entre sí a través de una técnica de bloqueo. Y está el mecanismo de medios con topologías determinísticas, en donde se sabe quién está usando el medio y sabemos en turno a quién le va a tocar después, en este caso. Ahora, ¿cuáles son los métodos básicos que se usan para contener el medio? Pues hay básicamente, en ese sentido, el acceso controlado. O sea, una estación transmite a la vez. Y obviamente los dispositivos que necesitan continuar transmitiendo, pues tienen que esperar. No hay colisiones en ese caso y obviamente pues se dan conceptos determinísticos. De hecho, particularmente podemos decir que las redes FDDI, las redes token ring, las redes en anillo son métodos en los cuales en ese caso se considera que el mecanismo es determinístico, no hay colisiones. Pero en este caso, cuando las estaciones usan otro método de contención diferente, en donde específicamente el medio es compartido, hay estaciones que pueden transmitir en cualquier momento. De hecho, esto puede decir que existen las colisiones. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que tenemos que implementar un mecanismo puntualmente que trabaje para esto. Entonces, en las redes con medios compartidos, que son las que trabajamos prácticamente todo el tiempo, existen dos mecanismos de contención: CSMA-CD, que es el que se usa en redes cableadas en IEEE 802.3, en este caso, y CSMA-CA, que es el que se utiliza en redes inalámbricas, IEEE 802.11, BAGIN, o en redes tipo PLC. O sea, no necesariamente esto es para las redes inalámbricas. Ahora, pues obviamente hay disposiciones de estas situaciones. Entonces hay comunicaciones con las cuales nosotros podemos establecer un tipo de comunicación. Por ejemplo, aquí tenemos una comunicación por full duplex. ¿Qué es una comunicación por full duplex? Me involucra que un par de dispositivos estén recibiendo datos al mismo tiempo. La comunicación por half duplex implica de que primero yo envío y espero para luego recibir. O sea, es una comunicación que involucra instancias alternadas en las etapas de comunicaciones, en este caso. Y está, pues obviamente, consideraciones que ustedes tienen que entender a partir de este momento. Ojo con esta parte. ¿Por qué? Porque las topologías físicas y las topologías lógicas pues tienen algo en común, la palabra topología. Pero una topología física puede ser gobernada por la misma topología lógica. Pero la topología lógica impera la forma funcional en cómo se desempeña la red y se trabaja en el medio compartido. ¿Está claro? Entonces, topologías lógicas hay punto a punto, multiacceso y en anillo. Ya en este caso. Topologías físicas pueden haber de muchas clases. Pero si por ejemplo hablamos de una red en anillo, la topología lógica es de anillo. Si hablamos de una red punto a punto, pues hombre, ahí no tenemos mecanismos específicos en este caso. Y hablando de esa situación, si tenemos una topología física en estrella, entonces el concepto sería multiacceso. Y la topología lógica podría ser gobernada por un bus de medios compartidos. Ahora, miremos acá cómo es una topología punto a punto. Miren bien, pues puntualmente, punto a punto, pues punto a punto casi que prácticamente no hay nada. Lo que pasa es que el trabajo intermedio para llevar datos de este nodo fuente a este nodo destino involucra dispositivos intermedios que puntualmente, en este caso, cogen las tramas iniciales y obviamente las pueden llevar hasta el destino. Y obviamente extraer con ellas unas tramas finales. ¿Ya? Entonces, esto involucra que esto es una conexión punto a punto. Llevar datos extremo a extremo. Pero cuando tenemos nodos en una misma red, usando el mismo medio compartido, ¿qué pasa? Supongamos que aquí A le quiere enviar a E. Entonces, lo que está haciendo A es verificando que no hayan otras transmisiones, sino que envía. O sea, acuérdense que los computadores de ahora en adelante no van a ser, o sea, los computadores son ciegos, pero no son sordos. Entonces, ¿qué hace? Si A escucha el medio
y lo encuentra disponible, entonces en ese caso él transmite la trama. Cuando él manda la trama, todos los dispositivos la recogen o la reciben. Eso se llama un modelo de broadcast. Cuando eso pasa, pues solamente el dispositivo interesado procesa la trama, los demás no. Entonces, asumamos ahorita que B requiere enviarle datos a D. Entonces, hace exactamente lo mismo. B chequea si hay transmisiones. Se supone que el medio no está disponible, pero él espera. Entonces, él esperará. Cuando supuestamente él espera, pues obviamente está considerando de que este evento de enviar desde A hasta E ya se haya acabado. Cuando se ha acabado, B ya puede enviarle a D. Entonces, así funciona específicamente eso. En una topología lógica de anillo, la consideración es muy simple. A le quiere enviar a D. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, él lo que hace es, dependiendo pues del sentido, entonces aquí se envía la trama, ¿sí? Se da cuenta que no es para él, ese se da cuenta que no es para él, pero este sí se da cuenta que sí es para él. O sea, este es un recorrido que se escogió. Pudo haber sido más lento, ¿no? Perdón, más corto. Pero pues la realidad es que acá se respeta precisamente esa situación. Hasta el momento me han entendido de qué estamos hablando. Bueno, entonces ahorita vamos a considerar cómo se hace direccionamiento y el entramado de los datos. Entonces, como primera medida, ¿qué es una trama? Una trama es característica, es una unidad de información, es una PDU que es característica de cualquier protocolo de enlace de datos, porque es que no hay solamente uno, hay muchos. Hay protocolos de enlace de datos indicados para redes LAN, protocolos de enlace de datos indicados para redes WAN. De hecho, el protocolo de enlace de datos describe las características requeridas para hacer el transporte de las tramas. De considerar, están integrados en el proceso de encapsulación. Entonces, en este caso, pues obviamente, pues una simple trama no transporta todos los datos. Se necesitan de muchas tramas. ¿Cómo se considera que se maneja esto? Aquí está un modelo de una trama, digamos que muy simple, en este caso. Suponemos que supuestamente esto está construido usándose un mismo formato básico. Las tramas pueden diferir en ese caso por las funcionalidades y los protocolos que con estas se manejen. Entonces, miremos una cosa. ¿Cuál es el rol de los encabezados en el entramado? Estos son los encabezados, este que está aquí. A veces también se le podría decir que es un tipo de encabezado, pero es un trailer. Entonces, el rol del encabezado tiene algunas características. Por ejemplo, definir cuándo comienza una trama, involucrar la dirección MAC, origen y destino, hablar de conceptos de calidad en el servicio, definir la longitud de la trama, hacer un control de conexión lógica, hablar de un control de enlace físico, un control de flujo y un control de congestión. O sea, todas estas cosas son fundamentalmente el rol del header. Entonces, cuando esto es asociado al header, pues supuestamente aquí está involucrado todo esto que acabamos de decir. Por ejemplo, ese es el factor que me dice supuestamente como una secuencia de bits cuando comienza la trama. Aquí se supone que hay un dato. Aquí se dice que están las direcciones MAC y destino de los dispositivos que queremos asociar. Y aquí está supuestamente el campo tipo o longitud con el cual supuestamente nosotros podemos definir en ese caso el tipo de trama que estamos manejando o la longitud total de la trama. Ahora, de las direcciones físicas, hablemos de las direcciones físicas. Convencionalmente, en ese caso, todos los dispositivos que se vayan a conectar a través de un estándar usando tarjetas de red van a requerir en ese sentido una dirección física. Entonces, estas son direcciones tipo vías, ¿ya? Burned in MAC addresses, en este caso. Por eso se dicen vías. B-I-A-S, ¿no? En ese caso. Ahora, ¿por qué lo decimos de esa manera? Porque primero que todo, pues este direccionamiento es necesario para que todo dispositivo en un medio físico sea reconocido. Pero lo que hay que entender es que las direcciones físicas solo son para un contexto local. No es para hacer networking ni trabajo entre redes. Para hacer networking o trabajo entre redes, estas direcciones no se usan. Entonces, el protocolo de enlace de datos va a definir, como se está mencionando acá, en ese caso, a dónde se supone que se están enviando la información a través de la red. ¿Ya? Entonces son de las situaciones que puntualmente tenemos que entender nosotros de aquí en adelante. ¿Ya? Aquí hay de pronto otras cositas. Esto ya está hablando puntualmente de lo que es el rol del trailer.
El rol del tráiler, pues, o las funciones del tráiler están definidas en dos. Una de ellas es el FCS, que es la secuencia de verificación y chequeo de trama. ¿Para qué se usa el FCS? Convencionalmente está provisto para hacer chequeo básico de errores, usando un mecanismo que se llama CRC, que eso se llama verificación de redundancia cíclica. Entonces, ¿qué se hace con esto? Pues aquí hay un algoritmo, ojo con el algoritmo que les voy a mencionar. El algoritmo está definido sobre los bits en el header y en las porciones de datos. Entonces, supuestamente cuando ello se revisa, hay un valor resultante que se coloca en el campo FCS. Cuando el dispositivo receptor lo recibe, pues obviamente va a mirar la misma cosa, la va a verificar y toma el conteo de esos dos campos y va y lo verifica y lo contrasta contra el campo del FCS. Si el valor coincide, pues se dice que la trama está bien. Si el valor no coincide, entonces la trama se descarta, pero no se confirma. Se confirma es cuando no hay errores. Y bueno, primero que todo, no se confirma cuando no hay errores. Y se confirma cuando no hay errores. No se confirma cuando hay errores. Y finalmente está el campo de parada, que es una secuencia específica de bits que indican que una trama se ha acabado. Esto obviamente hay que manejarlo con consideraciones de transparencia para no ir a meter la pata. Ahora, aquí hay ejemplo de tramas de enlace de datos. Vamos a revisar. Por aquí, por ejemplo, tenemos una trama IEEE 802.11. Aquí podemos tener una trama tipo HDLC para PPP, en este caso, ¿cierto? Aquí, por ejemplo, podemos montar, es una trama PPP, es un modelo de HDLC para PPP. Aquí tenemos un HDLC puro, en este caso, enviado desde este a este. Aquí tenemos, por ejemplo, un protocolo soportado sobre tramas tipo WAN para FRAN Relay, en ese caso. Y aquí finalmente tenemos tramas tipo Ethernet, que están asociadas a ese protocolo que allí funciona. Y listo, y se entrega el paquete al destino. ¿Alguna pregunta? ¿Tienen alguna pregunta? Bueno, aquí tienen, por ejemplo, Señor. ¿Tienen alguna pregunta? Bueno, listo. Entonces, aquí tienen ustedes una trama Ethernet. ¿Cómo está compuesta una trama Ethernet? Pues ahí tienen puntualmente los campos. Está el preámbulo. Mejor dicho, este que está acá dispuesto en esta cajita roja es el header. Y este es el trailer. Y estos son los datos. Entonces en el header, por ejemplo, podemos encontrar el preámbulo que se usa para sincronización, que tiene un delimitador para especificar o marcar el comienzo de la información de temporización. Está la dirección MAC destino, la dirección MAC origen. Cada dirección MAC tiene 48 bits, en este caso. Está el campo tipo, supuestamente, que indica el protocolo de capa superior, en ese sentido que se está manejando. Están los datos o el payload, que es esto que está aquí, que usualmente puede ser entre 46 y 1500 bytes. Y está el campo FCS, que es usado para verificar la integridad del dato. Ahora, hay más campos en ese caso. Por ejemplo, este es para una red LAN, pero este es una trama para una red WAN. ¿Por qué cambia el asunto? Porque acá ya no se va a usar específicamente un preámbulo, sino un campo de bandera. Ese campo de bandera específicamente pues me indica que hay obviamente el comienzo o el final de una trama. Y el campo de bandera consiste en ese sentido, por ejemplo, en un valor de intercambio binario, ¿cierto? Acá podemos ver nosotros que en la parte de direcciones hay un simple byte que contiene, como está mencionándose acá, las direcciones de broadcast de PPP, de la tecnología que supuestamente estamos allí como mencionando como ejemplo. Obviamente lo que en ese caso PPP considera es que no asigna direcciones de estaciones individuales, tiene el campo de control. Pues supuestamente usted tiene que considerar involucrar una secuencia como esta que está acá, la cual es para llamar para la transmisión al usuario los datos en una trama no secuenciada, por ejemplo. El campo de protocolo son 2 bytes. En este caso, ¿para qué se usa? Para, en ese sentido, identificar
En ese caso, ¿qué protocolo de encapsulado? El campo de los datos, pues este puede ser 0 o puede estar compuesto de algunos bytes que contienen en ese sentido, digamos que información. Y el FSS convencionalmente es un campo de 16 bits, 2 bytes, pues obviamente que se usa considerando algunas cosas. O sea, se usa de 4 bytes cuando en ese sentido la implementación está usando PPP. Bueno, pero miremos una cosa importante. Aquí pueden ustedes apreciar los estándares de redes, ya un poquitico más dispersos y dispuestos. Entonces, por ejemplo, acá pueden apreciar ustedes una Tama IEEE 802.11. Este es el header y este es el trailer. Este es el campo el cuerpo de la trama. Supuestamente, en este caso, pues aquí consideraciones que se pueden trabajar. Esto que se está derivando de acá, del control de trama, pues todo esto se puede montar allí. ¿Ya? Puntualmente son muchas más opciones. ¿Por qué? Este campo de opciones, ¿cuánta información tiene? Pues aquí tiene 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16 bits. O sea, son 2 octetos que tienen todas estas cosas. Acá, específicamente, el campo de secuencia de control tiene ¿cuántos bits? Pues tiene 16 bits. ¿Ya? Ahora, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Pues tenemos que puntualmente sumar todas estas cosas y juntarlas. Aquí hacen falta situaciones, ¿no? Específicamente, ¿qué tenemos que meter acá nosotros? Pues hombre, el resto de clases que tenemos que determinar para poder trabajar esta situación. Por ejemplo, acá, puntualmente hablando, para irlo soltando, en este caso, pues vamos a trabajar más adelante la determinación de los estándares sobre Ethernet. Entonces ya por lo menos tenemos que tener claro cómo funciona un procedimiento de enlace de datos, y esto lo veremos en la siguiente clase. Bueno, yo les agradezco puntualmente lo que han hecho hasta el día de hoy. Es que no